Muy buenos días, el tema de hoy es la cueva. Vamos al Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Miré a mi diestra y observé, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. La cueva. En este salmo encontramos a David en angustia, en zozobra, en incertidumbre, porque estaba en la cueva. Aquí no sabemos, no habla la palabra, pero de pronto podía estar en la cueva de Adulam. De pronto estaba escondido porque lo perseguía el rey David. Él estaba escondido porque el rey Saúl lo buscaba para matarlo, lo estaba buscando por todos lados y no lo encontraba. Y él estaba escondido en esta cueva, estaba escondido porque dicen, armaron lazos contra mí prácticamente, se sentía desesperado, angustiado, pero mire que recurrió a la persona más importante, a Dios. Empezó a clamarle y pedirle al Señor que lo librara de esa circunstancia, esa situación que estaba viviendo, porque prácticamente se sentía cercado, ya se sentía prácticamente descubierto ante el rey Saúl y ante todo su ejército. Y como él viene y le clama al Señor, pero dice que con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. A él es el que tenemos que recorrer. A veces recurrimos a los amigos, al vecino, a la persona del frente, a la persona al lado, a una persona que me escuche, pero no, primeramente debemos hacerlo ante el Señor. Mire que yo encontraba en la palabra que en este salmo había un clamor, pero había también una desesperanza del rey David ante el Señor, que se sentía perseguido, se sentía encarcelado, se sentía oprimido, pero como le clamaba al Señor. Pero aquí encontramos una oración totalmente diferente a la que el rey David ya hizo después cuando estaba en palacio, ya cuando fue coronado rey. Aquí en este tiempo era que el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, porque veía que Dios lo había escogido para que se fuera el sucesor del rey de Israel, que era Saúl. Y como esta oración que nace del corazón en el rey David, una oración totalmente diferente a las que él hacía ya cuando estaba en palacio, porque si realmente él hubiera hecho una oración así, él no hubiera caído en desgracia ni en pecado cuando pecó con Betsabé, que vinieron todos sus problemas a raíz de esa relación. Y es cuando usted y yo venimos y le clamamos al Señor y buscamos de su orientación y su dirección para poder conocer cuál es el plan de Él. Por eso, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. A veces usted y yo andamos en caminos en que como que el enemigo nos persigue y pone lazo, nos meten en chismes, en murmuración, en quejas, es que no sirve para nada, es que es un vago, es un perezoso, es un bueno para nada, no se le puede decir nada. Bueno, muchas cosas que el enemigo vende a través de otras personas, y como que nos sentimos en esa cueva, encarcelados, como que no podemos salir, no hay una salida, no hay dónde poder salir por esa cueva, porque solamente hay una salida. Y aquí el rey David lo hacía, dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Era la esperanza que el Señor tenía, era en Él, en Dios, que Él pudiera librarlo y sacarlo de esa situación. No había otra, por más que él de pronto quisiera exponerse ante el rey Saúl y exponerle su causa, hablarle que él no tenía nada en contra de él, que él no quería hacerle nada ni quería despojarlo del trono, pero era el Señor el que había puesto al rey David, que ya lo había escogido porque no se había agradado ya del rey Saúl, porque ya se había desagradado de él, del rey Saúl, de haberlo escogido como rey de Israel. Por eso el Señor se agradó en escoger al rey David, que dice que lo escogió detrás de las ovejas. Prácticamente nadie daba nada por el rey David antes de escogerlo el Señor, y el Señor viene y lo llama y lo nombra ya para ser el rey de Israel. Por eso el rey Saúl no estaba dispuesto a entregar su trono, a entregar su reinado a este hombre, al rey David, pero ya el Señor estaba obrando en él. Por eso en la cueva de Adulam, en esta cueva donde estaba, él le clamaba, él le pedía al Señor libertad, que pudiera haber libertad para él, para todo lo que él tenía planeado hacer, pero también para cumplir el propósito en Dios. ¿Cómo podría Dios obrar a través de su vida? Por eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 24 del 1 al 3. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi.
Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Tremendo, porque aquí encontramos que el rey Saúl entró en la cueva donde estaba el rey David. Pero el rey David, ¿qué hizo? Esconderse, porque sabía que era el rey Saúl, pero él nunca quiso matarlo. El rey David nunca quiso matar al rey Saúl, aunque él lo persiguiera, porque más adelante encontramos en las escrituras que el rey Saúl se durmió, pero él lo único que hizo fue rasgar una parte de su manto para dar de seña que realmente él sí estaba ahí, el rey David, ahí donde entró Saúl, y que se escondió, entró a buscarlo, y que cansado por estarlo buscando, se durmió en esa cueva. Pero el rey David le quitó una parte del manto y lo guardó para más adelante, de testimonio que él perfectamente podía haberlo matado, que estaba con todos sus soldados y todo el ejército del rey de Israel, que era el rey en ese momento, el rey Saúl. Pero el rey David no lo hizo, y después le dio testimonio. O sea, él le dio testimonio de que podía haberlo matado, pero no lo hizo, que aunque el enemigo lo perseguía para buscarlo, para matarlo, pero el Señor lo guardó, lo protegió. Por eso ahí dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ahí estaba en la cueva el rey David. Lo que estábamos leyendo en el Salmo 142. Clamaba antes al Señor. Estaba clamando porque el rey Saúl lo perseguía, lo estaba buscando. Pero aquí encontramos que ahí entró a la cueva. Pero el rey David, el rey Saúl, no sabía que el David estaba en esa cueva. No sabía, ni sus soldados ni su ejército sabía. Pero el rey David sí lo sabía. Él sabía que venía el rey Saúl a buscarlo, pero aún así él tuvo misericordia, porque él mismo lo dice más adelante en la palabra. Dice: ¿cómo podría yo hacerle daño al escogido, al ungido de Jehová? O sea, al rey Saúl. ¿Cómo le podría hacer yo daño si fue el escogido por el Señor? No podría yo hacerle daño a él, porque él fue escogido por Dios, el rey Saúl. Aún así, usted y yo no podemos hacerle daño a otras personas, porque usted y yo veamos como que nos meten en problemas, en conflictos, en dificultades, como que murmuran, como que critican, como que hablan mal de nosotros. No, vayamos como lo hizo el rey David. Fue a la cueva, y en la cueva le clamó al Señor: tú eres mi esperanza, tú me puedes rescatar, tú me puedes liberar de esta cárcel, de esta cueva en la cual me siento yo atrapado, oprimido y angustiado. Y es el Señor el que empieza a obrar a través de su vida y mi vida, siempre y cuando usted y yo lo hagamos esperando en el Señor. La confianza en el Señor, no en el hombre. En el Señor podremos tener la respuesta de cómo Él puede obrar en cada uno de nosotros, y cómo puede sacarnos en conquista, en victoria en todo lo que estamos viviendo. Por eso lo encontramos una respuesta de cómo poderle clamar y pedirle al Señor para una situación difícil que usted y yo estemos pasando, que nos encontremos en una cueva. La cueva significa la zozobra, la incertidumbre, como que no hay esperanza, no hay salida. ¿Cómo poder salir de ese problema, esa situación? Yo no sé si de pronto las deudas, una enfermedad, una aflicción, una presión, un engaño, una traición de que le hicieron a usted, y se siente como en esa cueva. Miremoslo cuando dice en Marcos 10, 46 al 49. Y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Mire que aún el ciego Bartimeo él no vio el problema, él no vio las circunstancias. De pronto el Señor Jesús está tan ocupado que no me podrá poner cuidado. De pronto está la multitud alrededor de él, no me va a poner cuidado. No, al contrario, alzó la voz, gritó: sí, hijo de David, ten misericordia de mí. Era llamando la atención del Señor, y aún muchos le decían: cállate, cállate, que el Señor está ocupado. Pero a él no le importó, clamó. Eso es lo que usted y yo debemos hacer cuando nos sentimos en una cueva, cuando estamos en esa cueva, en esa opresión, esa angustia, esa zozobra. Clamémosle al Señor, pero clamemos de corazón. Mire que Bartimeo no se quedó callado. El Señor lo llamó. Hoy el Señor te llama a ti. El Señor escuchó el clamor. El Señor escuchó tu gemir. El Señor escuchó y vio tus lágrimas para venir a darte respuesta a lo que estás pasando, lo que estás viviendo. No sé cuál es la situación que estás pasando, estás viviendo, pero si estás en esa cueva, hoy el Señor te trae la respuesta. El Señor te va a liberar. El Señor te va a libertar, te va a dar claridad, te va a dar sanidad, te va a dar restauración, te va a dar cambio, te va a dar transformación.
por el clamor, por la intercesión delante del Señor, tal como lo hizo el rey David en el Salmo 142, como vemos la respuesta que el rey Saúl llegó, pero ni siquiera lo vio a él, pero como él tuvo también misericordias, David, del rey Saúl. Aquí encontramos también cómo el ciego Bartimeo le clamó al Señor y el Señor lo escuchó porque gritó y él llamó la atención del Señor. Usted y yo podemos llamar la atención del Señor y el Señor a usted y a mí nos saca de la cueva para libertad en Cristo Jesús.